ahora sí. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de qué, hermano? Son hijos de Dios. Verso 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Diga gloria a Dios. Bueno, hemos venido hablando, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y creo que ya hoy, esta mañana, todos aquí tenemos muy claro que todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Todos quiénes? Los que hemos recibido al Señor Jesucristo y nos hemos bautizado en su nombre, ¿cierto? Entonces, todos tenemos el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Si estamos claros todos en eso, ¿cierto? Y entonces dice, y ustedes no han recibido, no, el verso anterior, el verso 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que esta mañana es una realidad, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios. Y no sé cuántos consideran que ser hijo de Dios es un privilegio, hermano, muy grande. Amén. Hay personas que sacan pecho y se sienten muy halagados cuando dice, este es hijo de fulano, porque es un político, porque es un deportista, porque es alguien famoso, y bueno, porque su padre tiene fama, pues a los hijos le dan esa relevancia. Pero hermano, yo quiero decirle, no hay nada más grande en la tierra que ser un hijo de Dios. Amén. Así que esta mañana parta de ese punto. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo del Rey de Reyes. Y hay una canción que cantábamos, yo soy hijo del Rey de Reyes, por eso lo tengo que, yo tengo la vida eterna y es mi único tesoro. ¿Sí de acuerdo en ese corito famoso que cantábamos? Así que hermanos, esta mañana estamos ciertísimamente seguros de que somos hijos de Dios porque Él vive en nosotros. Amén. Ahora bien, el hecho de ser hijo de Dios nos da la bendición entonces de tener ese derecho a la vida eterna, de tener esa comunión con Dios, de tener ese respaldo de parte de Dios, pero también como hijo de Dios nos demanda una exigencia, ¿verdad? Porque usted de seguro usted no va a regañar a los hijos del vecino, ¿cierto que no? Usted ve allá al hijo del vecino que se emborracha y cuando más usted dice, no, pobre muchacho, pero usted no vaya a decirle nada. ¿Y por qué no le dice nada? Porque no es su hijo. En cambio a su hijo usted le puede pegar un regaño, ¿sí o no? Sí, claro, porque así como los hijos tienen derechos, también tienen deberes. Y los padres, en este caso, pues tenemos derecho de decir cuando una cosa está bien hecha y cuando está mal hecha. Así que como hijos de Dios tenemos ese privilegio de tener a un Padre tan grande como es el Señor, pero también tenemos el deber de obedecerle, de amarlo, de respetarlo, de honrarlo y de obedecerlo. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque a veces a nosotros nos gusta todo lo bueno de parte de Dios. Y a la gente le gusta que le hablen cosas bonitas de Dios, y a la gente le gusta que se le diga Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. Y a la gente le gusta escuchar todo lo bonito de Dios, pero no le gusta
comprometerse con Dios. Es decir, pareciera que a veces nos gusta que Dios nos dé todo, pero que no nos exija nada. Hermano, y Dios no es así. Ve, hermano, Dios no es alcahuete de nadie. Y me acuerdo yo que en algún lugar de nuestras congregaciones hay un hermano que siempre que él pasa al altar, a cantar, a decir algo, él usa una frase: no tenemos la culpa de ser los consentidos de Dios. Y él dice: aquí estamos los consentidos de Dios. No, eso no es verdad. Dios no tiene consentidos, Dios tiene hijos que Él ama. Porque la Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza de su padre. Porque el hijo consentido se comporta bien o mal. Mal, le gusta hacer la pataleta, le gusta ser caprichoso, le gusta. Entonces, no, aquí no vemos hijos consentidos, aquí vemos hijos amados por el Señor, pero comprometidos con la obediencia al Señor. ¿Estamos de acuerdo todos? Así que, como hijos de Dios, entonces debemos ser responsables con nuestra manera de vivir. Ya el Señor hizo la obra en nuestra vida. Creo que hemos mirado ya que el Señor, a través del Espíritu Santo, hizo el milagro de la transformación, ¿verdad? El milagro de la regeneración. Y por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros hoy, hermano, por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas creadas según Dios. Y eso entonces nos lleva al punto de que ya hoy no somos igual a lo que éramos antes, no, ahora somos hijos de Dios. A ver, digan gloria a Dios los que esta mañana se sienten hijos del Señor Jesús. Somos hijos de Dios. Usted tiene que tener eso claro, hermano. Usted es un hijo de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tal, ¿cierto? Por allá en el libro de Proverbios, la madre de un muchacho llamado Lemuel, ¿se han escuchado eso o no? La madre de Lemuel le dice: oye, hijo mío, no es de los príncipes, no es de los reyes darse ¿qué? Al vino. En otras palabras, compórtate conforme a lo que eres. Y así somos nosotros, hermano. Yo no sé si usted esta mañana pueda creer que usted es un hijo del Rey de Reyes. ¿Y los hijos de los reyes qué son? No le dé pena, ustedes son príncipes también. Sí, así usted esta mañana se haya mirado en el espejo y se dijo: pero no creo, no se refiere a lo físico, es a lo espiritual. Somos hijos del Rey del Rey, entonces somos príncipes. Y el Señor dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Dice así o no? Pero hermano, Dios nos ha dado un estatus, un lugar. Dios nos ha ubicado bien. Y nosotros debemos de comportarnos entonces a la altura de lo que somos. Por eso un cristiano que es hijo de Dios, hermano, debe comportarse como tal. El verso que leíamos en la carta a los Romanos, capítulo 8, el verso 15, si no estoy mal. O sea, para que lo proyecten. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Es decir, hermano, esta mañana nosotros como hijos de Dios debemos vivir en esa libertad que nos ha dado el Señor.
¿verdad? No podemos pensar que nosotros como hijos de Dios estamos asustados porque a qué hora le vamos a fallar a Dios, a qué hora le vamos a equivocarnos. No, hermano, si somos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo, de seguro que la presencia de Dios en nosotros nos ayudará a vivir una vida agradable a Dios. ¿Sí? Yo le estaba explicando a los hermanos que están tomando las clases de bautismo y les estaba explicando que ninguno de los que estamos en el Evangelio, no importa los años que tengamos. Usted me puede decir, pastor, yo llevo 38, puedo decir que llevo 40 años en el Evangelio, pero yo esta mañana tengo que decirle una gran verdad. En este camino del Evangelio, uno no se gradúa. Aquí no hay cristianos ya graduados, ni especializados, ni con, ¿cómo se llama? Maestría, nada. El día que usted crea que ya usted se graduó y que ya usted no necesita de Dios, ese día usted estará afirmando su propio fracaso. ¿Sí? Porque aquí en esta vida cristiana, todos los días necesitamos depender de Dios. Todos los días necesitamos que Dios nos lleve de su mano. ¿Para qué, hermano? Para que podamos vivir una vida agradable delante de Dios y mantengamos ese estatus, ese lugar que Dios nos dio. Así que el apóstol Judas, no Judas Iscariote, porque Judas Iscariote fue el que se ahorcó. El apóstol Judas es el hermano del Señor Jesús en cuanto a la carne. Y él escribió algo muy bonito, el apóstol Judas, para que usted entienda esta mañana que con la ayuda de Dios sí podemos, hermanos, mantener una vida cristiana como nos compete a nosotros los hijos de Dios, porque los hijos de Dios hemos sido llamados para agradar al Señor, ¿verdad? En la carta del apóstol Judas, el versículo 24, y dice así la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para guardarnos sin quema, sin caída. Es decir, ¿quién es el que nos ayuda a permanecer en el Evangelio? El Señor. Por eso usted sin el Señor no puede ser cristiano. Usted sin el Señor, hermano, no puede. Yo he visto algunas veces, y creo que usted también ha visto esa experiencia, que un carro se queda enterrado, atollado, no sé cómo le diga usted, en medio del barro, y entre más acelera y entre más trata de salir, ¿qué le pasa? ¿Más qué? Más se entierra, y entre más se entierra, menos tiene la posibilidad de salir. Así le pasa al ser humano. El ser humano por sí mismo, aunque quiera salir del problema, aunque quiera cambiar de vida, aunque quiera agradar a Dios, no puede. Y ahí va a permanecer ahí. Se necesita la intervención de algo más poderoso. Entonces yo he visto que traen un camión de esos grandotes que tienen bajos y dobles y le amarran unas cadenas ahí al carro. Claro, camión de esos tiene motor que mayor. ¿Usted qué sabe eso? En muchos caballos de fuerza, ¿no? Y cuando ese camión acelera, la fuerza que tiene el camión hace que aunque el barro y aunque el otro carro estuviera enterrado, ¿lo qué? Lo saque. Por eso, hermano, esta mañana yo quiero decirle: la vida cristiana se puede vivir, pero con la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted y yo no hemos sido llamados para estar ahí enredados en el mundo, atollados ahí, sigue pasando el tiempo en lo mismo. Dios quiere ayudarnos y Dios quiere que vivamos como verdaderos hijos de Él. No que vivamos como dice el texto que leíamos ahorita,
esclavizados del miedo, y hay gente, hermano, que están en la iglesia, pero viven atemorizados de que no pueden vivir la vida cristiana, que no se puede. No, sí se puede con la ayuda de Dios. Y el apóstol dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, nos garantiza que si nosotros le damos lugar a Él en nuestra vida, Él sí nos puede sostener sin caída. ¿Y qué más dice, hermanos? Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, a Dios le satisface, le produce alegría que usted y yo vivamos como verdaderos hijos de Dios. La pregunta es: ¿usted está convencido, hermano, que con la ayuda de Dios podemos vivir la vida cristiana? Oiga ese silencio. Amén. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que Dios sí está interesado en que nosotros vivamos como hijos de Él, haciendo la voluntad del Señor, viviendo para el Señor. Y entonces dice la palabra del Señor también aquí en Gálatas, el capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, perdón, en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, eso tiene que ser una realidad en nosotros los cristianos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando un cristiano ha puesto la vida suya en las manos de Dios y el Señor ha hecho de esa persona un templo, un lugar de habitación, entonces, hermano, quien gobierna esa vida es el Señor Jesús. Quien dirige esa vida es el Señor Jesús. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo es la vida de un cristiano guiada por el Espíritu Santo? ¿Ah? Hermano, la vida de un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo es una vida excelente. Es una vida correcta. Es una vida apartada ¿de qué? Del mal, del pecado. Y por eso es necesario que nosotros, hermanos, nos ubiquemos en lo que somos. Que usted todos los días se levante, apenas se despierte, y usted diga: yo soy un hijo de Dios. Y ya no vivo para mí, sino que vivo ¿para quién? Vivo para el Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, quien gobierna mi vida, quien dirige mi vida es el Señor. Hermano, y si nosotros le permitimos al Señor, por el Espíritu Santo, gobernar nuestra vida, le aseguro que usted podrá vivir una vida maravillosa con el Señor. Porque lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros aprendamos a vivir agradándole a Él. ¿En qué? ¿En algunas cosas o en todo? En todo. Porque si yo dijera esta mañana: levante la mano aquí el que no tiene errores, si alguien se atreviera a levantar la mano, yo diría: el primer error que está cometiendo es que está diciendo mentiras. Porque creo que todos cometemos errores. Pero eso que digo no es para justificarnos y seguir haciendo lo malo y ir como el cangrejo. ¿Usted sabe qué le pasa al cangrejo? ¿Que va de qué? De para atrás y de lado, pero casi no avanza hacia el frente. No, Dios no quiere que seamos así.
Dios quiere, hermanos, que si ayer nos equivocamos, hoy nos llenemos más de su presencia para que no nos volvamos a equivocar en no que nos equivocamos. Porque la voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación. Dios quiere que todos los días seamos más y más cercanos a Él. Pero lamentablemente a veces nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y entonces entre más rato, más ¿qué? Más lejos, y entre más lejos estemos del Señor, entonces vamos perdiendo nuestra identidad de cristianos. Pero que Dios nos ayude esta mañana para que ese texto que dice crucificado estoy juntamente con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nosotros ahora en la vida del Señor vivimos para el Señor. Amén. ¿Cuántos esta mañana pueden decir que están dispuestos a vivir para el Señor? Amén. Entonces ese amén quiere decir que usted y yo estamos dispuestos a ¿qué, hermano? A obedecerle al Señor. A obedecerle. Hay un texto en la Biblia que dice: ¿cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de qué? De acuerdo. Es decir, para que usted pueda andar con Dios, usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Y eso de ponernos de acuerdo de Dios quiere decir que nosotros tenemos que someternos ¿a qué? Porque lamentablemente muchos piensan que Dios se tiene que someter a ellos. Y por eso usted escucha hermanos diciendo: no, pues es que yo creo así, hermano. No, yo pienso que es así. Hermano, mire aquí la Biblia. No, hermano, es que usted la entiende así, pero yo la entiendo de esta manera. Y yo creo que para Dios eso no es malo. Y yo creo que eso no es así. Y yo pienso que Dios, siendo un Dios amoroso, pues no me va a castigar. Y empezamos a querer que Dios se acomode a nuestra manera de ¿qué? De pensar. Y queremos que Dios se someta a nuestro pensamiento. Pero no, hermanos, Dios nunca se va a someter a nuestra manera de pensar, porque Él es el Señor y nosotros somos simplemente hombres. Lo que Dios nos está pidiendo es que someteos pues a Dios. ¿Dice así la Biblia o no? Someteos pues a Dios. Nosotros somos los que necesitamos someternos a Dios. Y cuando alguien se somete a Dios, está dispuesto a ¿qué? A obedecerle. Y cuando alguien le obedece a Dios, puede andar bien con Dios porque le está agradando en todo. Entonces nosotros tenemos que considerar esta mañana que somos hijos de Dios, pero debemos ser hijos obedientes, que nos sometemos a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, a la obediencia a Dios. Vean, ninguno de los que estamos aquí esta mañana estamos obligados. Porque Dios no obliga a nadie. El Señor lo plantea respetando la voluntad que nos dio a nosotros de elegir, o la capacidad de elegir qué hacer con nuestra vida. Por eso Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo, mi seguidor, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Es decir, seguir al Señor, hermano, implica renunciar al mundo, a sus deseos, a sus pasiones, para tomar la cruz de Cristo, es decir, para tomar la obediencia, la sujeción, el hacer la voluntad de Dios, porque esa es la única manera que podamos andar bien con el Señor y que podamos andar de acuerdo con el Señor. Hay gente que dice: no, hermano, yo ando bien con Dios, pero Dios no anda bien con ellos. Porque para andar bien con Dios tenemos que estar ¿qué? De acuerdo con Él. Y para estar de acuerdo con Él tenemos que tener obediencia a la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Diga gloria a Dios.
Gracias, hermano. Entonces, esta mañana, ser hijo de Dios, hermano, es más que cantar, es más que decir que soy de la iglesia pentecostal. Ser hijo de Dios, hermano, es realmente haber entregado la vida por completo al Señor para hacer la voluntad de Dios. La pregunta que esta mañana nos surge entonces, hermano, ¿cómo hacemos para poder vivir esa vida así como el Señor nos pide? Porque, hermano, es difícil. Esta carne nos pide siempre hacer lo malo. ¿Y eso es una verdad o es una mentira? Es una verdad. Esta carne que usted y yo tenemos aquí, aunque ya somos hijos de Dios y aunque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero esta carne siempre querrá hacer lo que lo malo. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos estar ¿qué? Llenos de la presencia de Dios. Porque se necesita, hermanos, del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que podamos mantener esta carne sometida al poder de Dios. La carne nunca querrá que usted y yo busquemos a Dios, ni que agrademos a Dios, ni que hagamos la voluntad de Dios. De la carne no quería que usted esta mañana estuviera aquí en el culto. Pero aquí estamos esta mañana porque en nosotros hay un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda ¿para qué? Para que la carne se someta al Espíritu. Y es la única forma en que un cristiano puede vivir una vida agradable a Dios, es a través de la obra o del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra manera. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y el verso 16. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas capítulo 5. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Verso que sigue. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. En la versión Reina Valera, que normalmente leemos, no sé si lo puede publicar el hermano. Digo pues, ese es el mismo texto, pero en la versión Reina Valera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, hermanos, esta carnecita siempre va a querer pecar, pero hay un poder sobrenatural que es el poder del Espíritu Santo, que hace que nuestra carne esté sometida. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu. Verso 16, perdón, hermano, que estábamos leyendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y verso 17, ahora sí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Verso 10. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Hermanos, nosotros ahora esta mañana tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y ya no estamos bajo el imperio de la ley del pecado. Nosotros estamos en la libertad que Cristo nos dio. Y como somos libres, entonces sí podemos vivir una vida agradable al Señor. Sí podemos, hermano, vivir una vida cristiana que nos garantice a nosotros que somos verdaderos hijos de Dios.
Diga gloria a Dios. Hay algunos que me están llamando. Venga, pastor, venga. Pero no puedo ir hasta allá. Esta es la hora que todos empiezan a llamar. Aleluya. Me va a tocar buscar el hermano que quería pegó esos gritos. Ese hermano con ese solo grito que pegó despertó a todos. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros debemos de valorar lo que Dios nos ha dado y tomar en serio nuestra vida cristiana. Hermano, yo quiero decirle algo en el amor del Señor. Todos aquí esta mañana, el pastor, los diáconos, los líderes, todos necesitamos de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios guiando, direccionando, fortaleciendo, hermano, nuestra vida. Es que sin el Espíritu Santo de Dios no podemos ser cristianos. ¿Y cuál es el problema, hermano? Que no vivamos una vida como Dios quiere que vivamos. Porque yo quiero decirle, Dios nos dejó parámetros para que nos guiáramos cómo tenemos que vivir, o nos dejó como nosotros podamos. ¿Qué dice usted? Parámetros. No, Dios nos estableció unos parámetros, ¿cierto? Amén. Sí. ¿Y qué pasa si usted y yo nos salimos de esos parámetros? Desobedecemos. Pues sencillamente estamos perdiendo la identidad de Cristo en nosotros. Amén. Uno de los parámetros que Dios nos pide a nosotros, los que somos hijos de Dios, es que, hermano, nosotros debemos de revisar nuestra vida y concientizarnos que la vida cristiana hay que dedicarle el tiempo, porque no podemos vivir, hermano, de cualquier manera. Tenemos que vivir la vida que agrade al Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 15 hasta versículo 17. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? Entonces mire que no es en unos aspectos de la vida, sino en todo. Eso es un parámetro, una exigencia del Señor. Por eso esta mañana nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es bueno estarnos revisando constantemente nuestra vida cristiana. Los que tenemos vehículo, sabemos que hay unas recomendaciones que nos hacen. ¿Y cuál es la recomendación que nos hacen a nosotros cuando tenemos un vehículo? Que en las mañanas, antes de salir, ¿qué? Revisemos cómo está el carrito. Aunque a veces somos sinvergüenzas. Sí. Pero normalmente la recomendación es que usted se levante en la mañana y antes de prender el carro, usted revise cómo están los frenos, cómo está el aceite y cómo está, ¿qué más? Bueno, el agua, pero también le echan, ¿cómo se llama? Refrigerante. Dice el mismo agua, lo que pasa es que el agua es la más económica, ¿no? Refrigerante. Y todo eso que usted hace es porque usted quiere que al salir de su casa usted no quiere quedarse bien varado. Y cuando usted va saliendo de viaje, hay unos letreros que le anuncian: revise qué, frenos, revise luces, mire si lleva su equipo de carretera, porque la idea es que usted pueda llegar
bien a donde tiene que llegar, ¿cierto? Bueno, hermanos, nosotros vamos de camino al cielo. ¿Cuánto creen que vamos de camino al cielo? Sí, hermano, no estamos aquí como la religión. La gente va a los templos religiosos como una costumbre, van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero ni siquiera piensan en el cielo. Y están materializados todos aquí en la tierra. Nosotros al contrario, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en nuestro galardón, el que el Señor nos prometió, ¿cierto? Y todos los días nosotros tenemos que estar revisando ¿qué? Nuestra propia vida. Porque vamos de viaje y no queremos quedarnos ¿qué? Parados en el camino, no queremos llegar. Entonces, echamos la revisadita y ahí nos encontramos al carro que está bajito de líquido de frenos. ¿Qué hacemos? Echamos lo que falta. Uy, nos damos cuenta que el refrigerante está bajito, echamos refrigerante. Y la idea es poner el carro ¿qué? En buenas condiciones para poder viajar. Hermano, lo que Dios quiere es que usted y yo vivamos una vida cristiana que nos garantice que nuestro viaje va a tener un final feliz. Es muy triste, hermano, que viniendo a la iglesia, estando aquí en la iglesia, nos vayamos a quedar. Yo no sé esta mañana cómo esté su vida espiritual. Usted esta mañana no sabe cómo está la mía, pero aquí hay uno que nos conoce a todos. Amén. Y nosotros mismos nos conocemos, ¿sí o no? Amén. Sí, hermano, usted sabe cómo vive. Y la pregunta es esta mañana, ¿usted considera que como está esta mañana, está listo para irse con el Señor? Amén. ¿O le falta algo? Pues si nos falta algo, pues aprovechemos la bendición que tenemos esta mañana. Estamos en la presencia de Dios. Oiga, hermano, no nos quedemos sin revisar nuestra vida. Ahora, hermano, es que estoy tan afanado que yo no tengo tiempo. Pues yo le digo esta mañana, saque tiempo, revise. Por eso el apóstol dice, verso 15, el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y escuchen bien esto, el verso 17. Y si invocáis por Padre, nosotros lo invocamos a Él Padre porque nosotros lo invocamos a Él por Padre porque nosotros somos, ¿qué, hermano? Sus hijos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor, ¿qué dice? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, nuestra vida cristiana debe revisarse todos los días. Por eso el cristiano que todos los días se presenta delante de Dios, hermano, de seguro que en la oración a veces usted comete errores. Cuando usted está en la oración, el Espíritu Santo de Dios le recuerda. ¿Para qué? Para que usted pida perdón a Dios, no para decirle que usted ya no sirve, porque Dios no nos desecha. Dios nos muestra la herida, la enfermedad, pero Él también tiene la cura. Él también tiene el remedio, Él también trae la sanidad a nuestra vida. Oiga, yo siento esta mañana aquí el Espíritu Santo de Dios. Porque, hermano, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que nuestra vida
sea una vida linda, hermosa, ejemplar, una vida donde podamos agradar al Señor. Nosotros debemos, hermanos, de entender entonces esta mañana que si somos hijos de Dios, debemos de agradar a nuestro Padre. Y agradar a nuestro Dios significa, hermanos, renunciar a los deseos mundanos, renunciar al pecado, renunciar a aquello que desagrada a Dios. Hermano, esta mañana no podemos estar en la iglesia y decir que estamos esperando al Señor y también estamos participando de las cosas del mundo. No se puede. Pues el apóstol Santiago dice clarito, no lo digo yo, dice el apóstol Santiago inspirado por el Espíritu Santo: cualquiera pues que se haga amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. ¿Usted sabe la gravedad que quiere decir eso? Por eso, hermano, usted sea celoso con las cosas de Dios. El mundo usa estrategias. Y cuando el Señor dijo que tuviéramos cuidado con las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a dañar los viñedos, es porque, hermano, a veces hay cosas pequeñas que nosotros le damos como permiso que lleguen a nuestra vida y pensamos que no son tan dañinas. Hermano, no. Nosotros debemos de ser celosos. Nosotros debemos tener una alarma en nuestra vida, que es la alarma del Espíritu Santo, y que esa alarma sea ¿qué? Sensible. ¿Qué hace una alarma, hermanos? Alerta. ¿Sabe que mi cuñada, mi concuñado, ellos tienen una camioneta Duster? Y entonces la camioneta tiene una alarma y esa alarma es sensible. Entonces estaban de noche durmiendo y algún gato brincaba encima del carro, se activaba la alarma. Y entonces salían a mirar. Nadie, se dañó el sueño. Pues se fastidiaron de la alarma y decidieron quitarle la alarma al carro. Y como si fuera poco, llegó mi otra cuñada de Bogotá a visitarlos, y entonces dijeron ellos, como el buen samaritano: metan ustedes el carro que trajeron de Bogotá aquí y nosotros dejamos la camioneta afuera. Pero la dejaron sin ¿qué? Sin alarma. Al otro día en la mañana, cuando se levantaron, encontraron que a la camioneta le hacía falta la tapa de la gasolina. En la noche había pasado el amigo de lo ajeno, se arrimó seguramente con un destornillador, un alicate, no sé qué usó, pero se dio a la tarea de quitarle la tapa de afuera y la tapa de la gasolina, las dos cosas. Y no sonó la alarma. ¿Por qué no sonó la alarma? Porque estaba desactivada, no estaba activada. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una alarma de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. ¿Sí es así o no? Y usted va a hacer algo malo y usted siente que el Espíritu Santo de Dios le dice: no lo hagas. Y muchas veces cuando cometemos el error y fallamos, el Espíritu Santo de Dios sigue dándonos, esa alarma sigue sonando: estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Y entonces venimos a la presencia de Dios para decirle: Señor, necesito que tú me ayudes. ¿Sabe qué hizo mi cuñada y mi concuñado? No podían andar con el carro así. Se fueron a averiguarlo por allá, creo que les valía 500,000 pesos. ¿Qué vale eso? Y fueron a buscar por un lado, por otro, dónde conseguían, porque no podían andar el carro sin esa tapa. No podían. Hermano,
Hermano, usted esta mañana, si usted sabe que su vida no está en óptimas condiciones, por favor no siga así. Esta mañana aquí hay Espíritu Santo de Dios que le dice: arregla tu vida, arregla tu vida. Porque para eso es que Dios nos envía la palabra, porque nosotros necesitamos vivir una vida, hermano, que nos garantice que nos podemos ir con el Señor. Usted esta mañana necesita que Dios lo ayude. Yo en lo personal necesito. ¿Y usted, pastor? Sí, yo soy de carne y hueso como usted. Y tengo mis propias luchas. Pero también tengo el mismo anhelo que tiene usted. Yo también quiero llegar al cielo. Yo también necesito la ayuda de Dios. Y por eso todos los días me acerco a Dios. Y a veces llego a la presencia de Dios diciéndole: gracias, Dios, por la vida que me has dado. Pero otras veces he tenido que venir a la presencia de Dios diciéndole: Señor, perdóname, perdóname, lávame, límpiame. Pero lo importante es que yo soy de Él. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Hermano, no nos distraigamos. No hagamos amistad con el mundo. No permitamos que el mundo nos vaya a permear. No. Recuerde, somos hijos de Dios. Vivimos para Dios. Y por último, quiero que leamos ese texto de la palabra del Señor que está en la carta a los Hebreos, el capítulo 12 y el verso 12, si no estoy mal. Por lo cual, levantar las manos, ¿qué, hermano? Esta mañana no es momento para quedarnos. Si usted cometió un error, no se quede en el error. Levántese con la ayuda de Dios, hermano. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Quizás usted esta mañana vino a este culto, pero quizás sus fuerzas ya no le dan para caminar. Quizás usted dijo: hasta aquí llegué, se acabó. No, esta mañana Dios le recuerda: tú eres mi hijo y yo soy tu padre, y yo te voy a ayudar. Porque eso es lo bueno de Dios. Todavía esta mañana la gracia y la misericordia de Dios están aquí entre nosotros. Verso 13: y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Dios no quiere que usted se termine de estrellar. Fulana cometió un error, entonces ya Dios lo desechó y lo va a dejar que se estrelle. No, hermano. Si usted esta mañana se equivocó en algo y está cojo en la presencia de Dios, Dios esta mañana quiere sanarlo. ¿Para qué? Para que esta situación que le provocó que usted esté cojo no lo haga salir del camino. Hermano, usted y yo tenemos un gran privilegio. Nosotros hemos conocido el único camino que nos lleva al cielo. Tiene nombre propio, ese camino se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie aquí esta mañana podrá un día encontrarse con el Padre Celestial, hermanos, si no es a través de Jesús. Y el verso 14 dice algo, y con esto quiero terminar. Seguir la paz con quién, hermano? Con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor, hermano? ¿Sabe que yo desde el día que me entregué al Evangelio, mi mayor anhelo y mi mayor deseo es un día poder estar frente a Él y verlo cara a cara tal como Él es? Ese es mi mayor anhelo, y por eso lucho, y por eso todos los días estoy en este camino agarrado, o mejor, diciéndole al Señor que me agarre de su mano, porque yo quiero ese día estar ahí. Pero para estar ahí, el Señor me recuerda esto: seguir la paz con quién, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quisiera en el nombre del Señor invitarle a estar en pie.